y luego entre los parietales y el occipital se va a formar la sutura lambdoidea, esta, la sutura coronal, y la sagital pues no la podemos observar. Y llegamos al hueso occipital. En el hueso occipital en su porción superior se le llama escama del occipital porque es una porción de ese hueso que se formó en el tipo de osificación intramembranosa. Luego descendemos hacia la protuberancia occipital externa, que es el hueso que se puede palpar, esa ya la saben, y hacia abajo de la protuberancia occipital externa, pues llegaríamos a lo que sería el agujero magno. Pero en esta vista lateral llegamos hacia la apófisis mastoides, que se encuentra originado del hueso temporal. Hacia anterior de la apófisis mastoides vamos a tener una escotadura en donde encontramos al agujero del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, que tiene dos porciones, una cartilaginosa y una ósea. En la cartilaginosa se implanta el pabellón auricular y aquí en la ósea pues se inicia el conducto auditivo externo óseo y donde vamos a encontrar a la membrana timpánica. Bien. Del orificio del conducto auditivo externo hacia anterior, vamos a encontrar esta saliente que se llama apófisis estiloides. Pero de la apófisis estiloides, ahorita les hago un zoom, espero puedan distinguir una pequeña saliente ósea que recibe el nombre, de saco vaginal, en donde se desarrolla la apófisis estiloides. Cuando nosotros nacemos, la apófisis estiloides no es muy crecida. Conforme vamos creciendo, se va desarrollando en longitud a partir o desde el saco vaginal, que se desarrolla en el hueso temporal. Bien. Seguimos hacia anterior y hacia anterior del saco vaginal vamos a llegar a la mandíbula, y de la mandíbula estamos en la rama ascendente de la mandíbula. Estoy en el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Lo que alcanzamos a visualizar en esta vista lateral hacia superior es una porción angosta de esa rama ascendente que se llama cuello de la mandíbula. No podemos observar al cóndilo de la mandíbula. Así que nada más visualizamos al cuello de la mandíbula, del cóndilo de la mandíbula. Me voy por el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula y llego al ángulo mandibular. De allí al borde inferior de la mandíbula, protuberancia mandibular, escotadura mandibular, hacia las fosas alveolares incisivas, y ahora me voy hacia el maxilar. Igual, aquí estaría la sutura en que se forma entre los dos cuerpos maxilares que cuando se unen me forman a la espina nasal anterior, la escotadura del hueso maxilar, y luego esa escotadura cierra hacia arriba con los huesos nasales, que son dos, y luego estos dos se unen en una línea sagital y llegamos al punto de partida, a la apófisis maxilar del frontal. Bien, eso es lo que encontramos en el reborde. Ahora, de la apófisis maxilar vamos a destacar la cresta externa del borde de la fosa orbitaria. Y entonces la cresta externa que se encuentra en la apófisis frontal del maxilar, ahora llevo ese borde hacia el cuerpo maxilar
la apófisis maxilar del cigomático, cuerpo del cigomático, apófisis frontal del cigomático, apófisis cigomática del frontal. Y en el arco superior, aquí encontraría la escotadura supratroclear. De allí desciendo y voy a terminar en la cresta interna del borde orbitario que se encuentra en el hueso lagrimal. Y allí es lo que yo observo en esta vista lateral. Pero también veo parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. Y de esa pared interna, lo que alcanzo a observar es al hueso unguis, que dijimos que es uno de los huesos que forman a la cara, y posterior a él, en verde, parte del hueso etmoides. Luego, de la apófisis cigomática del frontal y la apófisis frontal del cigomático, aquí se va a formar un espacio por detrás de la cavidad orbitaria. Allí podemos o podríamos meter fácilmente un dedo para que se den cuenta de la separación que hay de esas ramas óseas o de esas salientes óseas hacia los huesos propios del cráneo. Allí entonces, si tomamos el borde de la apófisis cigomática del frontal, lo vamos a seguir y hacia superior en el hueso frontal va a llegar el momento en el que ese borde se vuelve cresta y de allí se originan dos líneas. Una línea hacia superior y una línea hacia inferior, que se llaman líneas temporales o crestas temporales, superior e inferior. Estas crestas se proyectan hasta el hueso parietal y descienden para irse hacia el hueso temporal. La línea temporal inferior o interna, esta coincide con el borde superior del arco cigomático, que se forma por las salientes óseas del hueso malar y del hueso temporal. Y de allí nos vamos hacia la rama del cigomático y la rama del frontal. Y allí terminamos. Mientras tanto, la línea temporal superficial o superior terminaría más o menos a nivel del borde inferior, pero no se ve la continuación como la de la interna. Bien. Aquí estamos entonces propiamente en el arco cigomático. Describimos del arco cigomático lo que es la fosa para el cóndilo de la mandíbula y hacia anterior una saliente ósea que es propiamente el cóndilo temporal. Aquí llegamos a tener una articulación bicondílea con la cabeza o el cóndilo de la mandíbula y el del temporal. Bien. Estas dos líneas temporales que se originan de la línea frontal nos van a delimitar a la fosa temporal. Y la fosa temporal va a tener como piso la presencia de 4 huesos: el parietal, el temporal, el esfenoides y el frontal. Del frontal va a ser la porción escamosa. Del parietal, pues propiamente tal cual este hueso plano al diploe. Del temporal, la porción escamosa. Y del esfenoides, el ala mayor del esfenoides. Y aquí vemos su lámina horizontal del ala mayor del esfenoides. Bien. Cuando se articulan estos 4 huesos, les comentaba la ocasión anterior, aquí se forma una letra que dicen los anatomistas que parece H, porque ahí es donde se articulan esos 4 huesos y forman un punto craneométrico que se llama terion. El terion, como relación anatómica, en la vista interna, por aquí va pasando la arteria meningea media. Bien.
Vamos a ver entonces en esta vista fotográfica a esa línea frontal y luego a las temporales que se desarrollan de esa línea frontal. Una interna y otra externa, sobre todo la interna que va a terminar en el borde superior del arco cigomático. Después del piso vamos a tener la presencia del músculo temporal. Ese músculo temporal se abre como abanico, es plano, y entre el piso y el músculo temporal vamos a tener a vasos y nervios que se llaman temporales profundos anteriores y temporales profundos posteriores. Acuérdense que cuando hablo de vasos y nervios es arteria y vena. Ven, bien. Vasos y nervios temporales profundos. Y se llaman profundos porque son profundos al músculo temporal. Y además van a ser las arterias ramas a su vez de una arteria que se llama arteria maxilar. Esa arteria maxilar tiene muchas ramas, es muy breve su longitud, pero tiene muchas ramas. En la línea temporal inferior o interna, allí se fijan o se insertan las fibras musculares del músculo temporal. Y en la superior se va a fijar la aponeurosis del músculo temporal. Así que el músculo temporal va a ser un contenido de la fosa temporal y la pared lateral va a ser la aponeurosis del músculo temporal. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, doctora, ¿puedes repetir lo de la inserción de la apófisis? Perdón, la disminuida. La inserción del músculo temporal. Sí. Ahorita la vamos a ver. Bueno, este es un esquema. Aquí tenemos al músculo temporal. Aquí tendríamos a la cresta frontal y de allí se van a abrir en las líneas temporales. En la interna o inferior se van a fijar las fibras musculares y en la superior la aponeurosis del músculo. Aquí en la parte inferior, en esta imagen, nos están dejando nada más a las fibras musculares, más hacia arriba nos están dejando a su aponeurosis. Y esa aponeurosis se fija en el arco cigomático y las fibras del músculo temporal se siguen hacia abajo y se van a fijar en la apófisis coronoides de la rama ascendente de la mandíbula. Más adelante se las voy a mostrar con una fotografía. ¿Se queda? Para que les quede más claro. Ahí está muy adelante. Aquí tenemos al músculo temporal. Lo que no está coloreado es el músculo occipito frontal, ¿se acuerdan? Músculo de la expresión facial. Y este músculo, su tendón, dijimos que va a formar parte de las capas de la piel cabelluda. Bien. Profundo hacia lo lateral de la piel cabelluda, vamos a tener al músculo temporal. Aquí tenemos su aponeurosis. Y obviamente las fibras musculares, que vean ustedes el tendón que se está haciendo desde la porción media del músculo temporal y se va a ir hacia la mandíbula. No lo podemos observar aquí porque tenemos al músculo massetero. Pero este músculo temporal es uno de los músculos para la masticación. ¿Sí queda? Ya nos dimos un poquito más de idea. Arco cigomático. Y profundo al músculo vamos a tener a la
arteria y a la vena y al nervio temporal profundo anterior y temporal profundo posterior porque están profundos. Y si les insisto en que son profundos, eso quiere decir que hay vasos temporales, pero superficiales. Superficiales aquí al músculo, pero esos no son contenido de la fosa. ¿Verdad? ¿Sí quedó? Sí, doctora. Bien. Esas líneas curvas temporales. Ok. Aquí nos están dando una idea de, en la línea punteada, de dónde se fija la aponeurosis en la línea temporal superficial o superior y en la inferior, aquí serían las fibras musculares. Y se cierra hasta el arco cigomático, y hacia anterior en las ramas del hueso frontal y del hueso malar. Bien. ¿Qué tenemos de contenido? El músculo temporal, los vasos y nervios temporales profundos anteriores y posteriores, y estos nervios temporales profundos son ramas de la división maxilar del trigémino. Bien. Vámonos con otro esquema en donde ahora vamos a hablar de la fosa infratemporal, que también se le conoce como fosa cigomática. Aquí vamos a tener esa fosa infratemporal en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Y el espacio que existe entre la cara interna de la mandíbula y unas salientes óseas del hueso esfenoides, el hueso esfenoides está aquí en amarillo. Se llaman alas, ala externa de la apófisis pterigoides del esfenoides. Y me van a decir, espéreme tantito, doctora, porque ni siquiera he podido escribir eso. Ala externa de la apófisis pterigoides del esfenoides. ¿Quedó? Esa ala externa forma la pared interna de la fosa infratemporal. La externa, la cara interna de la mandíbula. Hacia anterior, aquí, tenemos la cara posterior de del maxilar o del cuerpo del maxilar. Y hacia posterior, los libros clásicos dicen que esta fosa hacia posterior está abierta, pero últimamente se ha dicho que esta saliente ósea, la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, forman el límite posterior de la fosa infratemporal. ¿Sí vamos aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué tenemos como contenido en este espacio? Ah, se me olvidaba decirles. Y el techo va a estar formado por el ala mayor del esfenoides. El ala mayor del esfenoides entonces va a tener una porción horizontal, que es la que vamos a encontrar formando parte del piso medio de la base del cráneo. Y luego una vertical, que es esta, que está formando parte del piso de la fosa temporal. Así que aquí tendremos el piso de la fosa temporal y el techo del ala mayor del esfenoides, perdón, y la rama horizontal de el ala mayor del esfenoides forma el techo de la fosa infratemporal. Y ahora, recuerden ustedes que encontramos en el piso medio, localizado en el ala mayor del esfenoides. ¿Qué encontramos?
Y se los pregunto porque en sistema nervioso lo han visto. La articulación temporomandibular. ¿No? En el ala mayor del esfenoides, en la región del piso medio, ¿qué encontramos en el ala mayor del esfenoides? ¿La silla de perca? En el ala mayor del esfenoides. Allí lo tienen. Los forámenes. ¿Cuál y cuál? El oval y el espinoso. Así es. ¿Cuántos agujeros tiene el ala mayor del esfenoides? ¿Dos? ¿No? 5. ¿Cuántos No. ¿Cuántos No, agujeros? Serían, doctora, el foramen redondo mayor, ¿no? Que transmite el nervio maxilar, el foramen oval, que permite el paso del nervio mandibular, y Y el espinoso también está allí, ¿cierto? sí, doctora. Ok. Ahora, fíjense bien, voy a tratar de esquematizar. En la vista endocraneana, aquí tendríamos al cuerpo del esfenoides, la fosa hipofisiaria. Y desde el cuerpo del esfenoides hacia lateral, aquí se está formando el ala mayor del esfenoides. Del ala mayor del esfenoides, esto es anterior, esto es posterior. Del ala mayor del esfenoides vamos a encontrar la presencia de 3 orificios. ¿Cómo se los aprenden para que no los olviden? Vamos a dirigirnos de anterior hacia posterior y de medial hacia lateral. Y hacia anterior y más medial vamos a tener al agujero redondo o redondo mayor o rotundo. Hacia posterior del agujero mayor y lateral vamos a tener al agujero oval. Y hacia posterior del agujero oval y lateral al agujero espinoso o redondo menor. De esta forma espero que no se les olviden los orificios del ala mayor del esfenoides. Y en la fosa infratemporal, el techo, les dije, va a estar formado por el ala mayor del esfenoides, pero no toda el ala. Porque en el techo nada más vamos a encontrar 2 agujeros de los 3. ¿Cuál? El oval y el espinoso. Así que más o menos a este nivel se encuentra la fosa infratemporal. Y ese techo, por desgracia, digo, son imágenes que no nos permiten ver muy bien, pero si quitáramos al arco cigomático de esta imagen, aquí quedaría el techo. Y allí quedarían los 2 orificios, el oval y el espinoso. ¿Queda? Y como por el agujero oval sale del cráneo la división mandibular del trigémino, pues el contenido, uno de los contenidos de la fosa infratemporal va a ser la división mandibular del trigémino. Luego, por el agujero espinoso entra al cráneo, al endocráneo, una arteria que se llama arteria meningea media. Y en el agujero oval, aparte del nervio, vamos a tener una arteria que se llama arteria meningea accesoria. Y esa entra al cráneo igual que entra la arteria meningea media. ¿Queda? Así que como contenido de la fosa infratemporal
pues vamos a tener a la arteria meningia media y a la arteria meningia accesoria. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Muy bien. Doctora, Ujú. la arteria meningia era del foramen espinoso, ¿verdad? Sí. Ok. Y la accesoria, arteria meningia. Recuerden que las estructuras que se nombran en la anatomía tienen que ser nombrados con nombre, apellido paterno y apellido materno, en este caso. Su compañera me preguntó, la arteria meningia, ¿verdad? Sí. Pero fíjense bien, aquí hay una arteria meningia media y arteria meningia accesoria, que son diferentes. Y si ustedes nombran nada más a la arteria meningia media, ¿cuál? ¿Se entiende? Y luego, ustedes yo creo que ya se han dado cuenta que hay estructuras vascular arterial, vascular venoso, nervioso y hasta músculo que tienen el mismo nombre. Y por lo tanto, debemos de ponerle el nombre completo: arteria fulana, nervio fulano, vena fulana, músculo sutano. ¿Queda? Así que, ojo, eso les hago la observación, sobre todo para sus notas clínicas. Esas notas clínicas van a ser el trampolín para ustedes. O van al precipicio y me les quitan su cédula profesional porque de ahora tan fácil con la mano en la cintura que nos denuncian, ¿verdad? Porque les hicimos un mal gesto o porque no hicimos lo que quisieron los pacientes o familiares de los pacientes. No es fácil ahora que nos lleven a un proceso legal y, ojo, de allí van a sacar para nuestra defensa o para nuestra culpabilidad todo lo que hagamos y todo lo que hacemos nosotros tiene que quedar por escrito. ¿Quedó? Bien. Y sí, la arteria meningia media por el agujero espinoso, la arteria meningia accesoria por el oval que acompaña a la división mandibular del trigémino. ¿Quedamos? Muy bien. También aquí vamos a encontrar la presencia de los músculos de la masticación, dos, que son los músculos pterigoideos. En esta imagen que tenemos, déjenme limpiar la imagen. Tenemos del esfenoides a la apófisis cigomática del esfenoides. La apófisis cigomática, la apófisis pterigoidea, disculpen. La apófisis pterigoidea del esfenoides. Y de ese esfenoide, de esa apófisis, se desarrollan dos láminas de tejido óseo. Esta, que se llama ala externa de la apófisis pterigoides. Y aquí se visualiza un poco el ala interna de la apófisis pterigoides. Los músculos pterigoideos, que son para la masticación, se originan aquí. Por lo tanto, son contenido de la fosa infratemporal. Músculo pterigoideo externo, músculo pterigoideo interno. Una de las ramas terminales de la arteria carótida externa se llama maxilar o maxilar interna. Y esa arteria maxilar o maxilar interna la vamos a encontrar como contenido de la fosa infratemporal. Esta arteria da muchas ramas colaterales. Hemos mencionado algunas. La arteria temporal profunda anterior, la arteria temporal profunda posterior, la arteria dentaria inferior que se mete por el canal de la mandíbula, por el conducto de la mandíbula. Y hasta allí creo que por el momento hemos mencionado no, pues no. Y de aquí también vamos a tener a la arteria meningia media y a la arteria meningia accesoria. Son ramas colaterales de la arteria maxilar o maxilar interna, que es contenido de la fosa infratemporal.
¿Hasta aquí vamos? Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Gracias. Aquí nos están esquematizando un poco lo que es el techo de la fosa infratemporal. Aquí nos esquematizan al agujero oval y más hacia posterior al espinoso. Profundo, esta es el ala externa de la apófisis pterigoides. Y la apófisis pterigoides estaría aquí. Y de esa saliente ósea se desarrollan o se originan esas dos láminas, el ala externa y el ala interna de la apófisis pterigoides. Ahorita en una fotografía se las muestro. Aquí nos están esquematizando al músculo pterigoideo interno, que se encuentra profundo al ala externa de la apófisis pterigoides. No vemos al pterigoideo externo, que va a ir hacia el ángulo de la mandíbula en la cara, perdón, el externo se va a ir hacia el cuello del cóndilo de la mandíbula y hacia la articulación temporomandibular. Y el músculo pterigoideo externo se va a ir, ese sí, a la cara interna del ángulo de la mandíbula. Son músculos para la masticación. Aquí han cortado al músculo massetero, han cortado a la rama ascendente de la mandíbula y estamos observando parte del límite posterior de la fosa infratemporal. La cara anterior de la fosa va a estar formado por este hueso, que es la cara posterior del hueso maxilar. ¿Preguntas? ¿No? Estos esquemas son de Prometheus. Y en estos esquemas de Prometheus, aquí tenemos el límite de el ala mayor del esfenoides. Aquí estaríamos con el agujero oval y con el agujero espinoso. El ala externa de la apófisis pterigoides y este engrosamiento de hueso, pues es la bendita apófisis pterigoides del esfenoides. En la imagen que está del lado derecho, esta sería la apófisis pterigoides. ¿Ya se dieron una idea más clara? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Y este es el ala externa. Y al fondo, pues no podemos ver el ala interna. Lo que tenemos aquí es la cara posterior del maxilar, del cuerpo del maxilar. Y obviamente aquí estarían las fosas alveolares para las piezas dentarias malares. Tercer malar, segundo malar y así. ¿Ok? Ya estamos un poco más ubicados, ¿verdad? Y aquí se ha cortado el arco cigomático. Y obviamente del arco cigomático hacia superior, acá, hacia superior, pues estaríamos en la fosa temporal. ¿Sí vamos? En el esquema del lado izquierdo están representando a la bendita arteria maxilar o maxilar interna. Y esa arteria, vean ustedes que a nivel de la apófisis estiloides se va a dirigir hacia anterior y tiene aproximadamente unas 14 ramas arteriales colaterales. ¿Queda? Sí, doctora. Esta tabla es de Prometheus y están hablando de la arteria maxilar. Tomen impresión de pantalla, por favor. ¿Ya quedó? Sí, doctora, muchas gracias. ¿De qué? En esta imagen tenemos a la arteria maxilar. Vean de esta arteria maxilar todas las ramas que nos están representando. Aquí nos están haciendo mención de la arteria meningea media, por ejemplo.
de las arterias temporales profundas anterior y posterior, de la arteria dentaria inferior, de la arteria de la porción maxilar. Las piezas dentarias van a estar irrigados de una forma diferente que las mandibulares. Aquí, el grupo de las piezas molares, de las premolares, del canino con los incisivos, es diferente la irrigación y la inervación a la de la mandíbula, que es dada por todo el nervio mandibular, por todo la arteria dentaria inferior, etc. Aquí se van a dar por 3 bloques. Y por parte de la arteria maxilar, la irrigación va a estar dada por sus ramas que van a entrar por la cara posterior del hueso maxilar y de allí se van a dirigir hacia anterior y nos van a dar ramas bucales, dentarias posteriores y dentarias medias. Nada más. Del agujero que se encuentra por debajo de la cavidad orbitaria, por aquí va a haber la irrigación hacia las piezas o al grupo anterior. ¿Quedó? Pero también viene siendo una rama arterial de la arteria maxilar. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Eh? Ahora, una tercera fosa. Se llama fosa pterigopalatina. Y vamos a identificar a los huesos. En rosa tenemos al músculo, al hueso maxilar. En amarillo tenemos al hueso esfenoides. Este es el ala mayor del esfenoides en su lámina vertical y la otra, la horizontal, aquí está. Bien. En azul tenemos al hueso palatino. ¿Se acuerdan que les dije que tiene una lámina horizontal y una lámina vertical? Y que cuando los dos láminas horizontales del hueso palatino se unen, nos forman la espina nasal posterior. Sí, doctora. Sí, O doctora. medio se acuerdan. Bueno, ya estamos recordando ahorita. Bien. Y luego les dije que tiene una lámina vertical. Esta. Pues esta lámina vertical es esto que se encuentra en azul. Esta lámina vertical del palatino se articula hacia posterior con la apófisis pterigoides del esfenoides. Y hacia arriba se articula con el cuerpo del esfenoides. La lámina vertical del palatino tiene una escotadura que cuando se cierra en el momento de que se articula con el cuerpo del esfenoide se forma un agujero. Ese agujero se llama esfenopalatino porque se forma por los dos huesos. ¿Queda? Agujero esfenopalatino. Y lo interesante de este agujero esfenopalatino es que por allí se va a meter la rama terminal de la arteria maxilar. ¿Cómo creen que se llama esa arteria? ¿Esfenopalatina? Así es, la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar, se mete por ese agujero. Y esa rama terminal de la arteria maxilar va a dar irrigación a la porción posterior de la cavidad nasal. Así que la fosa pterigopalatina va a comunicar con la cavidad nasal por medio de ese agujero. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Vale. Bien, gracias. La fosa en esta imagen
está en Zoom. Y a nivel de la apófisis pterigoides, del esfenoides, a ese nivel encontramos el agujero que aquí sería el techo de la fosa pterigopalatina, y el techo de la fosa pterigopalatina está formada por el ala mayor del esfenoides. Espero no haberla borrado. El ala mayor creo que sí la borré. El ala mayor del esfenoides. Y si el ala mayor, vuelvo a dibujarles el cuerpo. Bueno, qué bueno que no soy dibujante. La lámina horizontal del ala mayor del esfenoides. El agujero redondo mayor o redondo, el oval y el espinoso. Y les dije, a este nivel se encuentra la fosa infratemporal. ¿Qué agujero me falta por mencionar si ahí está el ala mayor del esfenoides? El agujero redondo. Así que el techo de la fosa pterigopalatina está formada por el ala mayor del esfenoides a nivel de donde se encuentra el agujero redondo o redondo mayor. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Y como contenido de esta fosa, pues vamos a tener a la división maxilar del trigémino. ¿Sí vamos? Y entonces aquí tenemos a esa división maxilar del trigémino, saliendo por el agujero redondo mayor que se encuentra en el ala mayor del esfenoides. Y esa división maxilar va a dar ramas que se van a encontrar en la cara posterior del maxilar. Y si ven ustedes, este nervio trigémino por bloques da inervación a las piezas dentarias maxilares. Cuando van al dentista y tienen que abordar las piezas dentarias mandibulares, se van hacia lo profundo de la cavidad oral, más o menos a nivel de la rama ascendente de la mandíbula, y allí depositan el bolo anestésico para darle analgesia a la división mandibular del trigémino, y se la dan a todas las piezas, desde el incisivo hasta el molar. Pero cuando les abordan las superiores es diferente. Allí forzoso les tienen que dar mínimo 2 piquetes. ¿Y dónde? A nivel del paladar. Y entonces, dependiendo de la pieza dentaria, les dan un piquete a nivel de la pieza dentaria y otro, ya sea más anterior o más hacia posterior, dependiendo de dónde se encuentra la lesión que van a trabajar. Porque si no, no dan la analgesia completa. A lo que me refiero es que se bloquea la región donde se encuentra la pieza, pero las demás no van a tener analgesia por esas inervaciones en bloques que da la división maxilar del trigémino. ¿Quedó? Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Aquí, aprovechando esta imagen, en la rama frontal del cigomático malar vamos a encontrar un orificio. Y ese orificio se llama orificio cigomático facial. Para un nervio que se llamará, pues, cigomático facial. ¿De quién es rama ese nervio cigomático facial? De la división maxilar del trigémino, y ese nervio nos va a dar la sensibilidad del borde lateral de la cavidad orbitaria hacia posterior. Otro. En el agujero orbitario inferior vamos a tener otra rama que se origina del nervio
de la división maxilar del trigémino. Y se va a llamar nervio, ¿cómo se llama el agujero? Infraorbitario, nervio infraorbitario, que le va a dar la inervación a la parte de los pómulos en la cara. ¿Quedó? Eso ya lo habían visto, ¿verdad? Nada más es un recordatorio para ustedes. Yo lo sé. ¿Cierto? Me van a decir, sí, doctora, sí. Sí, Gracias. Estas imágenes las encontré en internet y se me hacen muy didácticas. Así que tómenle impresión de pantalla a la imagen. Esta es la vista externa de la mandíbula. Y aquí está la vista interna de la mandíbula. Y allí les dicen qué se encuentra y pues creo que está muy didáctico. ¿Ya le tomaron impresión? sí, Ya, doctora. doctora. Perfecto. Doctora, Ajá. ¿cree que me pueda regresar a la vista externa, por favor? Ahí está. Gracias. Claro. Listo. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Ok. En esta vista lateral del cráneo observamos a dos de los músculos para la masticación. El músculo temporal, que forma parte del contenido de la fosa temporal y cuyo tendón se va a fijar aquí, en la apófisis coronoides de la rama ascendente de la mandíbula. El músculo macetero, este músculo macetero va a tener dos cabezas. Una que se va a fijar en el cuerpo del hueso cigomático o malar y otra que se va a fijar en el borde inferior del arco cigomático. Este músculo macetero se origina en el ángulo mandibular y en la rama ascendente de la mandíbula. Sus fibras se dirigen hacia superior y esta porción blanquecina pues es el tendón. ¿Queda? Sí, Gracias. Cuando cortamos el arco cigomático y la rama ascendente de la mandíbula, observamos a los músculos pterigoideos. Pterigoideo externo, que está formado por dos cabezas, y pterigoideo interno, que ahorita les voy a dar otra vista para que los aprecien mejor. El músculo pterigoideo interno se va a ir a fijar hacia el cuello del cóndilo de la mandíbula y la otra porción se va a meter hacia o se va a dirigir hacia la articulación temporomandibular. Mientras que el pterigoideo interno se va a ir a fijar a la cara interna del ángulo mandibular. ¿Sí queda? Sí, doctora. Perfecto. Esta es la vista posterior. Y aquí vamos a recordar de esta vista posterior, pues a las benditas coanas. Y de las coanas hacia superior tenemos las láminas horizontales del vómer que se articulan con, este es el cuerpo del esfenoides. Y el cuerpo del esfenoides está cavitado y aquí tenemos al seno paranasal esfenoidal. Bien, por debajo del cuerpo del esfenoide se va a articular el hueso vómer. En la vista posterior, la cavidad nasal va a presentar en el tabique solamente a la lámina perpendicular del vómer, únicamente. De aquí tenemos las láminas horizontales de los huesos palatinos, el derecho y el izquierdo.
y cuando se unen me forman a la espina nasal posterior. No podemos observar muy bien las láminas perpendiculares o verticales de los huesos palatinos, pero estos se van a relacionar con la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Y de allí se desarrollan las alas. Aquí podemos ver el ala interna y su ámulo con H, esta pequeña saliente ósea. Y las coanas van a estar limitadas por la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides y hacia abajo por las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿Alguna pregunta en cuanto a las coanas? ¿Qué son las coanas? Las coanas son los orificios que se encuentran posterior o en la porción o en la región posterior de la cavidad nasal. Hacia anterior, la fosa piriforme, esa que parecía pera, nos muestra un tabique que nos va a dividir a esa fosa, a esa cavidad nasal, en una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda. El tabique nasal está formado en su mayor parte superior por la lámina perpendicular del etmoides, hacia inferior por la lámina perpendicular del vómer, o sea, este. Y en la vista anterior es muy poca la porción que vemos del vómer y hacia inferior. Hacia superior es la del etmoides. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Muy bien, gracias. Tenemos aquí al músculo pterigoideo interno que se origina en la cara interna del ala interna y ocupa la fosa que se forma por las dos alas, la interna y la externa, y se dirige hacia la cara interna del ángulo mandibular. Bien. Pterigoideo externo. Una cabeza inferior que se va a ir a fijar hacia la cara interna del cuello del cóndilo mandibular que se encuentra en la rama ascendente de la mandíbula. Y en la otra cabeza se va a dirigir a la articulación temporomandibular. Todavía no vemos la articulación temporomandibular, pero aprovecho esta imagen. El cóndilo de la mandíbula no es una superficie semiesférica, sino que en la vista posterior o en la vista anterior es ovoidea. Porque la fosa articular en el hueso temporal es amplia. Angosta de anterior a posterior, pero amplia de medial hacia lateral. Y luego del cóndilo viene un adelgazamiento hacia abajo que es el cuello de la mandíbula. ¿Sí vamos? Sí, Sí, doctora. doctora. Muy bien, gracias. Y aquí ya tenemos entonces al músculo temporal, al músculo macetero, que ¿quién inerva los músculos de la masticación? Mejor primero pregunta, ¿de dónde se originan embriológicamente los músculos de la masticación? El segundo arco Segundo faringeo. Del primer arco. Primer arco. ¿Y qué nervio se origina del primer arco? Es el nervio trigémino. Así es. Así que el nervio trigémino, fíjense, hay algo bien interesante. El nervio facial es un nervio mixto, ¿estamos de acuerdo? Y el nervio facial, por ser mixto, tiene función motora y función sensitiva. Aquí, el nervio trigémino tiene una mayor función motora y una menor función sensitiva.
Aquí sería la sensorial, la de la lengua. Y el quinto par craneal, con sus 3 divisiones, tiene una gran función sensitiva y una pequeña función motora. Y la función motora está aquí. La mayor parte del nervio trigémino es sensitivo, ¿cierto? Sí. Entonces, eso se los dejo pues para que no se les olvide. Mayor sensitivo uno, mayor motor otro. Bien. En esta vista lateral, pues vamos a hablar de la articulación temporomandibular. Y la articulación temporomandibular es una articulación móvil, muy móvil, que se lleva a cabo por el único hueso móvil de la cabeza. Ya vimos que es la mandíbula. Esta articulación tiene, por ser móvil, se le clasifica como una articulación sinovial. ¿Qué características tiene una articulación sinovial? Bueno, pues que entre 2 o más huesos, como dicta la definición de una articulación, aquí tenemos el cóndilo de la mandíbula, aquí tenemos la fosa que se forma en el temporal. Allí tenemos los 2 huesos. Estos 2 huesos van a tener un espacio entre ellos. Aquí vemos el espacio. Va a tener una bolsa articular. En un momento les presento la bolsa articular, pero aquí nos están dejando un poco de esa bolsa articular. Voy a limpiar la imagen. Aquí tenemos parte de esa bolsa articular, fijándose en el temporal y fijándose en el cuello de la mandíbula. Bien, el cuello del cóndilo de la mandíbula. Las superficies de estos 2 huesos no son idénticos, no embonan completamente, porque la mandíbula tiene como función no solamente el abatir, que es cerrar, que diga el abatir, que es abrir, o el ocluir, que es cerrar. Abrir, subir y bajar la mandíbula, abrir y cerrar la cavidad oral. Sino que cuando estamos masticando, el bolo alimenticio lo estamos llevando de una hemiarcada a otra hemiarcada. Así que cuando masticamos, el movimiento no solamente es de arriba hacia abajo, sino también de lateralidad o medio círculo. Hacemos esto, ¿cierto? Y la mandíbula toma un movimiento hacia lateral, dependiendo hacia dónde tenemos el bolo alimenticio, se marcará más. Por esa razón, aquí esta superficie no es nada más de abrir y cerrar. ¿Qué articulación me permite el movimiento o me permitiría el movimiento de abrir y cerrar? De flexionar y extender, para que me entiendan. Clasificación en cuanto a sus ejes. No, en cuanto a la superficie. Ya sabemos que es una articulación de tipo sinovial, pero ¿qué variedad o género? Es la que me permite hacer solamente el movimiento, en este caso, bueno, de flexión y extensión, un solo eje de movimiento. La de bisagra. Exactamente. Y aquí, aparte, estamos haciendo de lateralidad y de medio círculo, porque es cuando masticamos. Y entonces aquí las superficies no son iguales. Por lo tanto, tiene que haber un medio de adaptación. Y ese medio de adaptación es un cartílago articular de tipo fibroso. El cartílago,
va a embonar entonces con esta superficie del temporal que tiene más o menos una superficie como de cóncavo convexo, de S. Y la del cóndilo, pues es semicircular. Bien, ese cartílago articular de la articulación se va a fijar en la bolsa articular. Aquí. Cuando nosotros abrimos y cerramos la mandíbula, le damos grados de apertura. Y cuando son pequeñas las aperturas de ese ángulo, no rebasamos los 90 grados, la articulación temporomandibular se mantiene en la fosa, que se llama fosa sigmoidea del temporal. Allí se mantiene. Pero cuando bostezamos, por ejemplo, la articulación en sí, el cóndilo de la mandíbula se desplaza hacia adelante. Y hacia adelante, ¿qué tenemos? No tenemos la fosa, tenemos el cóndilo temporal. Así que en el movimiento de apertura mayor de la mandíbula, se va, la bolsa articular se va, por un lado, a mantener relajada, vamos a decir, ¿cómo les diré? Y la otra porción se mantiene tensa, porque es el sitio donde se hace la apertura. Una no se tensa tanto y la otra se tensa mucho. La porción que se tensa mucho jala al cartílago de adaptación y entonces se puede desplazar hacia anterior el cóndilo de la mandíbula. Si no, sería difícil que ese cóndilo se pudiera desplazar así de fácil. Cuando cerramos esa mandíbula, el cartílago es jalado por la porción posterior de la bolsa articular y entonces se mete a la fosa y el cóndilo se resbala hacia posterior, hacia su fosa. ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Sí, ¿Sí? doctora. Muy bien. Por lo tanto, aquí en esta articulación temporomandibular vamos a encontrar un disco articular que como característica tiene, ya sabemos que es un medio de adaptación con dos superficies diferentes, pero este va a tener una cavidad hacia superior y otra cavidad hacia superior más amplia hacia superior, más corta hacia inferior. Otra particularidad de este disco articular, se adhiere a la cápsula articular. Otra particularidad del disco articular, que forma dos cavidades entre los dos huesos. Los dos huesos, los espacios, el disco. ¿Se entiende? Sí, doctora. Muy bien, gracias. Estas imágenes son de Prometheus. Vean ustedes la superficie que tiene el cóndilo de la mandíbula. No es completamente una media esfera, sino que es una superficie oval. Bien. Aquí tendríamos a la escotadura mandibular y hacia anterior la apófisis coronoides. En la vista lateral, aquí nos están ejemplificando a la cápsula articular. Y esta articulación temporomandibular va a tener ligamentos de refuerzo. Y eso no lo olviden porque eso lo cuestionan mucho en el examen. La articulación temporomandibular, para reforzar su movimiento, consta de 3 ligamentos. Uno, que se encuentra en la cara anterior de la rama ascendente de la mandíbula y se fija en el borde inferior del arco cigomático, se llama ligamento lateral. Otro
Si nos vamos a la vista interna de la mandíbula, recordemos que tenemos a la apófisis estiloides. Aquí nos estorba el cóndilo, pero en la otra imagen tenemos a la apófisis estiloides. Y de esta apófisis estiloides va a haber un ligamento que se fija en el ángulo mandibular. Ligamento estilomandibular. Y por último, un tercer ligamento que se va a encontrar relacionado con el agujero de la mandíbula. Aquí, este ligamento se va a insertar en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula y se va a ir hacia el cuerpo del esfenoides. Y se va a llamar ligamento esfenomandibular. ¿Es difícil la anatomía? Pues nada más de ver de dónde a dónde van, ¿no? ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? Ojo, por favor, allí resalten la articulación y sus ligamentos, porque les preguntan mucho eso. Este es otro tipo de imagen que encontré en internet, en donde resaltan a los ligamentos, pero aquí me llamó la atención porque vean el agujero del conducto mandibular. Aquí están los vasos y nervios dentarios inferiores y vean cómo estos, el ligamento como que toma inserción en el reborde del agujero. Aquí nos están representando a la arteria maxilar interna. Y por otro lado, aquí tenemos a la división mandibular del trigémino. ¿Sí queda? Sí, doctora. Ahora, estas imágenes son también de Prometheus. Aquí nos están dando los ángulos de apertura de la articulación temporomandibular que permite a la mandíbula. Cuando tenemos la mandíbula ocluida, o sea, la cavidad oral cerrada, se forma un ángulo de 90 grados. Todo se encuentra en su lugar. El cóndilo, el disco de adaptación o disco articular en la fosa. Dependiendo del grado de apertura, les decía, el músculo pterigoideo externo, el que se fija en el cuello, cuando la tenemos cerrada, pues obviamente están en relajación. No jala tanto a la bolsa articular. Obviamente que también se relaciona con la bolsa articular, pero la cabeza superior de este músculo pterigoideo externo, sí. Ese sí se fija en la bolsa articular. Algunos libros dicen que su tendón se mete a la articulación, pasa la bolsa articular para irse a relacionar muy directamente con el cartílago articular, pero nosotros lo vamos a dejar con que se queda en la cápsula articular. ¿Queda? Bien. Y vean ustedes cómo cuando hacemos una apertura no tan exagerada, se jala un poco el disco articular. Pero cuando hacemos una apertura más amplia, la cabeza superior jala a la bolsa articular, que a su vez esta jala al disco articular, y entonces es posible que la superficie articular del cóndilo se pueda deslizar hasta el cóndilo temporal. Una vez que cerramos, todo vuelve a su lugar. Vean la porción tensa de la bolsa articular y tensa porque la está jalando por otro lado el músculo pterigoideo externo, la cabeza superior. ¿Se queda? Y aquí está una página, déjenme buscar esa página para ponérselas
Alguien de ustedes lo puede hacer porque yo todavía no le sé muy bien, sobre todo al sonido. Sí, doctora, si quiere yo la ayudo. ¿Sí la agarraron a captar o no? No, Ok, por favor. ¿Sí? ya voy. Un minuto. Me menciona que el video ya no está disponible, pero no sé si sea mi computadora. Ay, lo acabo de ver. No sé si alguien más puede ayudar. ¿Alguien más? Lo acabo de ver ayer para, obviamente, ver si estaba vigente. Doctora, ¿cómo se llama el video? Articulación temporomandibular. Y lo acabo de abrir. Ayer, obvio. Yo ya lo tengo, doctora. Si quiere, yo lo comparto. ¿Ya? Jacqueline. Ah, ya te vi. Ok. Te pongo de coanfitrión, por favor. Y dejo de compartir. Sí, es ese, ¿verdad? Ujú. La articulación ¿Sí se escucha? Ujú. Ok. Sí. La articulación temporomandibular ATM es la unión entre el maxilar inferior, la mandíbula, y el hueso temporal del cráneo. La ATM es responsable del movimiento de la mandíbula y es la articulación más usada del cuerpo. La ATM es en esencia la articulación entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular, una cuenca en el hueso temporal. La característica única de la ATM es el disco articular, un cartílago flexible y elástico que sirve de amortiguación entre las superficies de los dos huesos. El disco carece de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos en su centro y por lo tanto es insensible al dolor. Anteriormente está unido al músculo pterigoideo lateral, un músculo de la masticación. Posteriormente se continúa como tejido retrodiscal, completamente abastecido de vasos sanguíneos y nervios. La mandíbula es el único hueso que se mueve cuando la boca se abre. Los primeros 20 milímetros de apertura incluyen solo un movimiento rotacional del cóndilo dentro de la fosa. Para que la boca se pueda abrir más, el cóndilo y el disco tienen que moverse fuera de la fosa, hacia adelante y debajo de la eminencia articular, una superficie convexa del hueso localizada anterior a la fosa. Este movimiento se llama translación.
La alteración más común de la ATM es el desplazamiento discal y en la mayoría de los casos el disco se disloca anteriormente. Cuando el disco se mueve hacia adelante, el tejido retrodiscal es comprimido entre los dos huesos. Esto puede llegar a ser muy doloroso, debido a que este tejido está totalmente inervado y vascularizado a diferencia del disco. El disco dislocado anteriormente es un obstáculo para el movimiento del cóndilo cuando la boca se está abriendo. Para que la mandíbula se abra completamente, el cóndilo tiene que saltar sobre la parte trasera del disco y al centro de este. Este produce un sonido de clic o un chasquido. Al cerrarse, el cóndilo se desliza de nuevo hacia afuera del disco, produciendo así otro clic o chasquido. Esta condición se denomina desplazamiento del disco con reducción. En una etapa tardía de la dislocación, el cóndilo permanece detrás del disco todo el tiempo, sin poder volver a este. El sonido de clic desaparece, pero la apertura de la boca queda limitada. Usualmente esta es la etapa más sintomática. Se dice que la mandíbula está bloqueada al no poder abrirse ampliamente. En esta fase la condición se denomina desplazamiento del disco sin reducción. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, la condición se resuelve por sí misma después de un tiempo. Esto es gracias a un proceso llamado adaptación natural del tejido retrodiscal, que después de un tiempo se vuelve tejido cicatrizal y puede reemplazar funcionalmente al disco. De hecho, se vuelve tan similar al disco que se llama pseudodisco. Ok, gracias, Jacqueline. Estuvo bien el video, ¿no? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, ¿Sí? doctora. Sí, doctora. Muy bien. Ok. Pues entonces, déjenme ver qué tema nos toca. De acuerdo al programa. Cavidad orbitaria. Ah, no. Ya vimos la vista inferior del cráneo. No, ¿verdad? Ok. No, doctora. No, no, Muy doctora. bien. Gracias. Vamos a ver la vista inferior del cráneo. La vista inferior del cráneo, para estudiarla, aquí vamos a trazar dos líneas paracoronales. Una línea que se va a formar a nivel del cóndilo del temporal, acóndilo del temporal. Y otra línea que vamos a trazar a partir de las apófisis mastoides. Esas líneas paracoronales nos van a dividir al cráneo en una porción anterior, una porción media y una porción posterior. La porción anterior la vamos a llamar porción facial, a la media porción yugular y a la posterior porción occipital. En la porción facial, no sé, creo que está bien. En la porción facial o anterior, vamos a empezar a describir desde los surcos o los depresiones alveolares para las piezas dentarias en el hueso maxilar. El hueso maxilar está pintado de rosa aquí. El hueso maxilar que dijimos tiene dos láminas horizontales que se llaman palatinos maxilares. Esas dos láminas palatinas del hueso maxilar, cuando se unen, van a formar una sutura palatina
que se va a continuar hacia posterior cuando se unen los dos huesos palatinos. Cuando se articulan el hueso maxilar con el hueso palatino, y del otro lado también, esas dos suturas nos están formando una sutura que se llama sutura cruciforme del paladar. ¿Queda? Cuando se unen las dos ramas palatinas del maxilar, forman una sutura media o sutura maxilar, o palatina, mejor dicho, y hacia posterior la completan los huesos palatinos. Y la sutura que se forma entre el maxilar y el palatino, estas dos líneas nos forman a la sutura cruciforme del paladar. Aquí estamos viendo al paladar duro. Reconocemos al agujero que se encuentra por detrás de los dientes incisivos en el maxilar, que se llama agujero incisivo o agujero nasopalatino. Hacia posterior de la arcada maxilar, tenemos parte de la arcada que se articula con el hueso palatino. Bien. Del hueso palatino describamos el borde posterior. Y dijimos que cada lámina horizontal del palatino, cuando se une, nos forma a la espina nasal posterior. Hacia los laterales del cuerpo de los palatinos, vamos a encontrar un orificio que se llama agujero palatino mayor y otro más hacia posterior, agujero palatino menor, mayor y menor. Hacia lateral de la formación palatina, pues tenemos a la rama cigomática del maxilar, y aquí tenemos al cuerpo del maxilar, a la rama temporal al cuerpo del malar. Aquí tenemos a la rama temporal del malar y a la rama malar del temporal, así que aquí estamos en el hueso temporal. Hacia interno, en amarillo tenemos al esfenoides. Del esfenoides reconocemos a las alas mayores. Una lámina horizontal que está formando el piso del piso medio y una lámina vertical que está formando el piso de la fosa temporal. Cuando la lámina horizontal da su doblez para hacerse vertical a la fosa temporal, aquí se forma una cresta y se llama cresta esfenoidal. Bien, es como cuando agarramos la hoja y la doblamos. Allí se forma la cresta esfenoidal. Bien. Del hueso esfenoides observamos al ala externa, al ala interna, y del ala interna de la apófisis pterigoides observamos esta saliente ósea que se llama ámulo con H. Ámulo. Y aquí, en el paladar blando, vamos a tener la presencia de músculos. Conocemos uno al que llamamos vulgarmente la campanilla, en la porción más profunda de la cavidad oral. Al músculo de la úvula se llama. Y hay otro músculo que se llama músculo tensor del velo del paladar. Y ese músculo se va a fijar su tendón aquí y se va a dirigir hacia la espina nasal posterior. Músculo tensor del velo del paladar. Entre las dos alas la apófisis pterigoides tenemos la fosa. Y aquí la fosa va a estar ocupada hacia inferior por el músculo pterigoideo interno. Bien. En el techo de esa fosa tenemos una pequeña elevación, se llama fosa escafoidea, de
que se encuentra en la fosa pterigoidea. Bien. Aquí se va a fijar otro músculo del paladar blando. Aquí vamos a tener al músculo elevador del velo del paladar. Ya son 2. Y el músculo de la úvula, 3 músculos del paladar blando. Luego hablamos de ellos. En rosa tenemos al vómer, sus láminas horizontales, la lámina perpendicular del vómer, que las láminas horizontales están formando el techo o el borde superior de las coanas, y luego tendríamos aquí a este nivel a la apófisis pterigoides, a la cara interna del ala interna, y así tenemos ya delimitado hacia superior, hacia los laterales y hacia inferior a las coanas. En la lámina va a ser el tabique que va a dividir a la coana derecha de la coana izquierda y va a formar el tabique de la cavidad nasal. Eso es lo que observamos en la porción facial. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Vámonos a la porción media, la porción yugular. De la porción media hacia lateral, vamos a distinguir al cuerpo del esfenoides. No alcanzamos a ver una pequeña parte del vómer. Articulación llamada esquindelesis. Bien. Del cuerpo del esfenoides hacia posterior se va a articular con esta porción del occipital que se llama porción basilar del occipital. La porción basilar junto con el cuerpo del esfenoides aquí van a formar una superficie inclinada. Sobre todo lo podemos observar en la vista interna. En la apófisis basilar del occipital tenemos una saliente ósea que se llama tubérculo faríngeo. El tubérculo faríngeo va a ser el sitio en donde se va a insertar los músculos de la faringe. Aquí se inserta la faringe, que es el órgano, es un órgano muscular, está compuesto por 3 músculos. Faringe. Bien. Hacia posterior del tubérculo tenemos el agujero magno. Y hacia los laterales, pues, parte de los cóndilos del occipital. Bien, vámonos hacia anterior. El hueso occipital se va a articular con el temporal. Y en el hueso occipital vamos a observar 2 escotaduras. Una interna y otra externa. Vámonos con el hueso temporal. Y el hueso temporal va a presentar en el sitio de articulación 2 escotaduras más amplias, que cuando se articulan los 2 huesos, el temporal y el occipital, me van a formar al agujero rasgado posterior. Ese agujero rasgado posterior, cada uno de los huesos, el occipital y el temporal, van a tener una pequeña espina o espícula. Y aquí se va a insertar un ligamento que se llama ligamento transverso. El ligamento transverso nos va a dividir al agujero rasgado posterior en 2 agujeros. Uno interno, que llamaremos que es la porción nerviosa del agujero rasgado posterior, y otro externo, que llamaremos que es la porción vascular del agujero rasgado posterior. Esa ya la sabían, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí les habían dicho esto o no?
La verdad, no, doctora. No, No, doctora, la verdad. Ok, No creo. ok. Bien, pues entonces el agujero rasgado posterior, el orificio lateral, es un poco más amplio que el interno. Y a ese se le llama porción vascular del agujero rasgado posterior, en donde en esta vista externa se va a originar la vena yugular interna. Vámonos hacia el agujero interno, la porción nerviosa del agujero rasgado posterior. Y por aquí van a salir del cráneo el noveno, décimo y décimo primer. ¿Vieron lo que me pasó? Lo escribí al revés. Noveno, décimo y décimo primer par craneal. Bien. Por aquí emergen estas pares craneales, por eso se le llama porción nerviosa del agujero rasgado posterior. Pero también en este agujero, por aquí, va a salir una vena de un seno venoso que se origina dentro del cráneo que se llama seno venoso petroso inferior. Y ese seno venoso petroso inferior va a ser el primer afluente de la vena yugular interna. Ahora bien, si le damos la vuelta al cráneo en la posición normal, hagamos de cuenta que quiero poner una manguera en el techo de esa vista inferior del cráneo, donde en la porción vascular del agujero rasgado posterior. Quiero poner una manguera. Y para fijar la manguera al techo, voy a usar una goma, obviamente, un chupón, ¿cierto? Con la finalidad de que se absorba el aire y quede ausencia de aire y se quede adherido. Cuando yo pongo entonces la manguera, se forman unas dilataciones a los laterales de la manguera. Y aquí estaría el orificio. Bien, a esas dilataciones que se forman de la vena yugular interna se llaman golfo de la yugular. Y el golfo de la yugular se encuentra en el borde externo de la porción vascular del agujero rasgado posterior. Por eso allí inicia la vena yugular interna. ¿Cómo inicia? Formando una dilatación. ¿Cómo se llama la dilatación? Golfo. Golfo de la yugular. Y en ese golfo de la yugular, la primera vena que va a recibir la vena yugular interna va a ser el plexo pterigoideo inferior, que su conducto salió por la porción nerviosa y se dirige al golfo de la yugular. ¿Queda? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Doctora, ¿dijo plexo pterigoideo mayor? Inferior. Ah, ok. Gracias. Inferimos que hay uno superior, ¿no? Pero ese no drena aquí. ¿Sí queda? Bien. Sí, doctora. En el hueso temporal, la porción del peñasco, yo siempre les digo a mis alumnos que quiero que se imaginen un túnel de forma triangular. Y como es un triángulo, tiene 3 caras. Bien. Y como es un túnel, pues les dibujo un triángulo grande y otro chico. Y esos triángulos los uno por sus bordes. ¿Ok? Así los uno. En el peñasco del temporal, en la vista endocraneana, ustedes ya vieron un poco lo que es la base del cráneo. Y ya también vieron que el temporal, por medio del peñasco, se encuentra formando parte del piso medio y del piso posterior.
Si a ese triángulo que yo les estoy dibujando allí, la cara inferior está hacia externo del cráneo y las dos superiores están dentro del cráneo, la anterior forma parte del piso medio, la posterior del piso posterior. Lo que estamos visualizando aquí es esta cara inferior. ¿Sí vamos? Sí, doctora. ¿Sí? Ahora fíjense, en el triángulo mayor, esta es la región externa. Y el triángulo menor que está al fondo es la región interna de mi túnel. En la pared externa del triángulo, del peñasco, aquí voy a tener al agujero del conducto auditivo externo. O sea, este que está aquí. ¿Sí vamos? En el peñasco del temporal, aquí vamos a tener, se labra todo el túnel que forma al oído interno, medio y externo, medio e interno. Conducto auditivo externo, conducto auditivo medio y conducto auditivo interno. Bien. Aquí en el conducto auditivo interno voy a tener como límite la membrana timpánica. Y de allí paso al conducto auditivo medio, donde voy a encontrar a los huesecillos, que se dice que tiene una forma de caja, 6 caras, superior, inferior, posterior, anterior, bueno, anterior, posterior, lateral e interna. Aquí voy a encontrar a los 3 huesecillos. Y luego voy a continuarme con el conducto auditivo medio, donde voy a encontrar al aparato coclear y al aparato vestibular. 3 conductos semicirculares. Parece ratón. Bueno. Ok. Todo esto se encuentra dentro del peñasco del temporal. Y en mi triángulo que se encuentra formando la cara externa, pues vamos a tener al agujero del conducto auditivo externo, aquí. Luego, vamos a tener el conducto auditivo medio. En el conducto auditivo medio, dije, van a estar los 3 huesecillos. Pero además, en este conducto medio se va a formar una estructura que se llama trompa faringotimpánica. ¿Hacia dónde creen que se dirige esta trompa faringotimpánica que se origina en el conducto auditivo medio? ¿Sí, la trompa de Eustaquio? Es la trompa de Eustaquio, pero ¿cómo se llama? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la faringe. Hacia la faringe. Trompa faringotimpánica. Bien. Y esa trompa faringotimpánica que se forma en el peñasco, en el conducto auditivo medio, sale por aquí y le forma un surco al peñasco del temporal y se dirige hacia anterior, hacia el hueso esfenoides. Y por aquí vamos a tener a la famosa trompa faringotimpánica, que esta trompa faringotimpánica va a tener paredes de cartílago. Y es muy común que cuando vamos viajando se nos tapen los oídos, ¿cierto? Cuando se nos tapan los oídos, esta trompa faringotimpánica se abre a nivel de la faringe posterior a las coanas. Así que allí tenemos a los músculos de la faringe ya. Cuando se nos tapan
los oídos es porque el conducto, las paredes cartilaginosas se pegan. Bueno, están cubiertas de moco, ¿no? En la cara interna. Se pegan. Y cuando se pegan ya no pasa aire. Y entonces la membrana timpánica se abomba, se succiona. Y por eso no escuchamos bien. Decimos que se nos tapan los oídos. ¿Qué hacemos para que se destapen los oídos? Maniobra de Valsalva. ¿Qué más? Bostezar. ¿Qué más? Pasar saliva. ¿Qué más? Masticar. Masticar. ¿Por qué creen que hacemos todo eso y se nos destapan los oídos? Porque movemos los músculos de la faringe, que empiezan del ángulo mandibular, para que tengan una idea más o menos. Hacia interno, pues vamos a tener ya la faringe. Y si por detrás de las coanas, a nivel de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, pues allí vamos a tener la llegada de esa trompa faringotimpánica. Cuando contraemos los músculos, porque pasamos saliva, porque bostezamos, porque masticamos chicle, etc., hace que jala a esas paredes cartilaginosas de la tuba faringotimpánica, y por esa razón empieza a circular aire por allí. Y entonces la membrana timpánica vuelve a su posición normal y escuchamos. ¿Queda? Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la cara externa del peñasco del temporal, más amplia hacia externo, más reducida hacia interno. Bien. En ese peñasco del temporal se va a desarrollar la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. Por lo tanto, entre ellas vamos a tener al agujero estilomastoideo, por donde sale el nervio facial. Hacia interno de la apófisis estiloides tenemos este agujero, que se llama agujero carotidio. Por aquí se mete la arteria carótida interna hacia el endocráneo. Viaja por el peñasco del temporal y sale a un lado del cuerpo del esfenoides, dentro del cráneo. Bien. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, doctora. Disculpe, doctora, ¿cómo era el que se formó? ¿Cómo se llamaba el que se formó del mastoides y estiloides? Agujero estilomastoideo, por Gracias. donde sale el nervio facial del cráneo. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la glándula parótida. Ya se saben las ramas del nervio facial, las ramas terminales, los troncos que se dan en el espesor de la glándula parótida, y por eso se los menciono así de rápido. ¿Sí queda? Y por interno de la apófisis estiloides, el agujero carotidio. Bien. Si tenemos el agujero rasgado anterior, el posterior, pues es porque tenemos un agujero rasgado anterior, ¿cierto? Y ese agujero rasgado anterior se va a formar por el esfenoides, parte del occipital y el temporal. Y así se forma el agujero rasgado anterior, que va a estar cubierto por cartílago. Este cartílago lo que va a permitir va a ser la entrada de un nervio que se llama nervio vidiano. ¿Ya vieron ese nervio? No, doctora. No, doctora. Búsquenlo, por favor, porque se relaciona con el sistema simpático y
y parasimpático, y este se mete hacia la región del endocráneo. Pero en la vista endocraneana, en la base del cráneo, no se observa o no es permeable el agujero rasgado posterior. Por eso nada más se describe en la vista inferior del cráneo. ¿Queda? No en la endocraneana. Hay algunos libros que dicen que en el agujero rasgado anterior sale la arteria carótida interna y se mete al cráneo, y eso no es cierto. La arteria carótida interna pasa superficial al cartílago de ese agujero rasgado anterior para irse hacia los laterales del cuerpo del esfenoides. ¿Queda? Y bueno, pues aquí observamos al agujero oval, al agujero espinoso, y no podemos observar al agujero redondo. Porción posterior u occipital. Esta porción posterior, pues aquí vamos a observar la mayor parte del agujero magno. Y hacia los laterales, pues vamos a tener a los cóndilos, la mayor parte de los cóndilos occipitales. Aquí en el agujero magno vamos a referir qué estructuras entran al agujero magno y qué estructuras salen del agujero magno, ya que vieron sistema nervioso. El agujero magno, su borde, ¿qué límite forma? De la médula espinal. ¿Con? ¿Con quién? ¿Cuál fue la pregunta, doctora? Es una pregunta. ¿Pero cuál fue, perdón? Pregunté, ¿el borde del agujero magno de quién forma límite? Y me dijeron, de la médula espinal, sí. Pero con la médula espinal, ¿de quién es el límite cuando rebasa el borde del agujero Tallo magno? cerebral. Del tallo. Entonces, hacia endocráneo tenemos al tallo, y cuando rebasan el borde del agujero magno, ahora se llama médula espinal. Bien, perfecto. ¿Qué más cruza por aquí? ¿Las meninges? Sí, las meninges, además de proteger al encéfalo, salen por el agujero magno y se van a ir al canal raquídeo para darle protección a la médula espinal y a las primeras porciones o primera longitud de los nervios raquídeos cuando salen por los agujeros de conjunción. ¿Sí? ¿Qué más? Arterias vertebrales. Esas arterias vertebrales, ¿qué hacen? ¿Qué dirección toman? ¿Hacia arriba? De externo hacia interno, ¿verdad? Entonces las arterias vertebrales van de externo hacia interno del cráneo y cruzan al agujero magno. Obviamente van a cruzarla las dos arterias vertebrales. Y de aquí, de estas arterias vertebrales, déjenme mejor, creo que regreso aquí. Estas arterias vertebrales se meten al agujero magno. ¿Y qué pasa dentro del agujero del endocráneo? ¿Se anastomosan? ¿Y qué forman? La arteria basilar.
la arteria basilar. Y del hueso occipital, ¿qué porción les dije que era esta? Porción basilar. La porción basilar del occipital. Y por dentro, a ese nivel, las arterias vertebrales se unen para darnos a la arteria basilar y empezar allí el polígono de Willis. ¿Queda? Bien. ¿Cómo se forma el décimo primer par craneal? ¿Cómo se llama el décimo primer par craneal? El accesorio. Espinal. Espinal o Accesorio del vago. accesorio del vago, ¿verdad? ¿Dónde o cómo se forma ese nervio? ¿Qué porciones forman a ese nervio espinal? ¿Dónde se encuentran los núcleos de ese nervio espinal? No estoy seguro, pero en la médula oblongada. Una porción y la otra. En las primeras regiones de las asas cervicales. Ujú. Así que Anteriores. tiene una porción medular, bueno, una porción espinal por la médula espinal y una porción medular por la médula oblonga, o sea, en el tallo. Y ya vimos que la médula se encuentra por debajo del agujero magno y la otra por arriba, dentro del cráneo. Bien. La porción espinal del nervio espinal se forma por los axones que emergen de las primeras nervios raquídeos cervicales. Es C1, C2, C3, C4 y hasta C5. Esas ramas que se originan de estos nervios raquídeos se fusionan y así se forma la porción espinal del nervio espinal y ese nervio se mete por el agujero magno dentro del agujero del endocráneo a nivel de esta porción basilar. Allí se van a unir la porción de la médula oblonga, la porción de la médula espinal, se unen y ahora las dos porciones del nervio espinal van a salir por el agujero nervioso del agujero rasgado posterior del endocráneo para irse hacia el exocráneo. ¿Queda? ¿Sí se entendió? Sí, doctora. Entonces, la porción espinal del nervio espinal se mete. Se une con la porción de el tallo cerebral y ya juntos salen por aquí. ¿Queda? Por eso es lo que entra. Luego, las arterias vertebrales cuando entran, antes de unirse van a dar una rama colateral. Espinal se llama. Y estas van a formar la arteria de la médula espinal. Salen por el agujero magno y se meten hacia las meninges para darle irrigación a la médula espinal. ¿Queda? Sí, doctora. Muy bien.
Pues yo creo que hasta aquí la dejamos. ¿Preguntas? ¿No? Creo que no. Ok. Muy bien. Aquí sí podemos observar el agujero rasgado posterior. El cuerpo del esfenoides. Más o menos se distingue el tubérculo faríngeo, el agujero carotídeo, y aquí sí se ve muy bien el agujero estilomastoideo. ¿Qué más se observa? La hendidura esfenoidal, que se forma por el ala mayor del esfenoides. No, esta es la hendidura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar, que más adelante vamos a ver cuando veamos cavidad orbitaria. La fosa articular para el cóndilo de la mandíbula en el hueso temporal. Más o menos se aprecia el cóndilo temporal. Y pues bueno, los veo entonces la siguiente semana.